Aleluya. Esta es la tercera sesión y todavía no hablamos acerca de lo que sucederá en esta gran tribulación. Diga conmigo, ya no estaré. Gracias Dios porque ya no estaré. Porque en esa gran tribulación, mis hermanos, van a caer 21 juicios de Dios sobre la tierra. Ahorita estamos viviendo lo que se llama el tiempo de dolores, ¿verdad? Pero no es la gran tribulación. Cuando la iglesia sea levantada, entonces empezaremos a ver el efecto de la palabra de Dios. Yo no sé si el Señor nos lo permita desde allá ver, pero yo creo que no, porque estaremos en las bodas del Cordero, disfrutando, gozándonos con el Señor, mientras aquí la gente que se quedó atrás, pues se quedó atrás. Y es por eso que tenemos nosotros que predicar la palabra y el evangelio. Pero vamos a seguir adelante en este proceso de este tema, porque yo lo que quiero, mis hermanos, es que usted esté preparado y no se quede atrás. Porque este tiempo de dolores, mis hermanos, es un tiempo clave para usted y para mí como iglesia. Porque nos hemos dado cuenta de que mucha gente ha perdido el camino, mucha gente ha perdido la visión, mucha gente se ha desviado. Aquellos que alababan, adoraban al Señor, ahora los vemos en otras cosas. Y dices tú, ¿cómo es posible? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo que para los últimos tiempos, en donde deberíamos de estar más prestos, es para no ser engañados. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, ¿qué señales habrá en los últimos tiempos? Y les dijo muchas, pero la primera, ¿cuál fue? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño iba a ser masivo, el engaño iba a ser agresivo, el engaño iba a ser sofisticado, el engaño iba a ser preponderante, iba a ser la vestidura de la tierra, el engaño. Si usted va a los comerciales de la televisión, dicen puras mentiras. Te vendo el champú que te va a hacer crecer el pelo. No es cierto, no crece. No lo he probado yo. Te dicen mantequilla pura de vaca. No es cierto, es sintética. Y ahí dice 100% leche de vaca. No es cierto. O sea, estamos viviendo tiempos de engaño y la gente dice, bueno, pues sabe a mantequilla. ¿Y qué hacemos? Va para adentro. Y a veces, mis hermanos, hay filosofías cristianas que saben a cristiano, pero son sintéticas. Y como quiera decimos, bueno, para la gloria, ¿verdad? Lo hacemos y no nos damos cuenta que en cierta forma o manera sutil pudiésemos estar siendo empujados, orillados de lo central de la palabra, de lo central del corazón de Dios para ti, para mí. Y yo no quiero que eso pase en tu vida. Yo quiero que tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus tíos, tus hermanos, no se queden a la gran tribulación. Pero estos momentos difíciles, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que tener un corazón firme en las cosas de Dios, porque si no, repito, serás arrastrado en el sentido que lo estoy diciendo.
En el tiempo de pandemia recuerdo que estuvimos varados, sin trabajo y sin producir aparentemente. En ese tiempo de pandemia yo estaba pastoreando una iglesia en Cancún, la última iglesia anterior a esta, de haber fundado después de toda una travesía por países y ciudades fundando congregaciones, y la de Cancún es la última anterior cuando sucedió la pandemia. Y recuerdo que la zona hotelera, que es el boom, el glamour de Cancún, parecía zona de guerra. No funcionaba ni un hotel, no había tránsito, no había gente y todo estaba sin mantenimiento. Y déjenme decirles que fueron filmados los jaguares dentro de los hoteles. ¿Por qué? Porque al haber inactividad, los jaguares que están en la selva regresaron a ocupar los hoteles. O sea, andaban jaguares y andaban animales salvajes en las albercas de los hoteles y no pagaron, se dieron el lujo. Bueno, estábamos en esa situación de inactividad. Parecía que todo estaba fuera de contexto, pero el trabajo de Dios es producir en nuestros corazones una gran expectativa. En la primera sesión hablé de la expectativa, ¿se acuerdan? No se acuerdan. ¿Se acuerdan, sí o no? No acordamos, pastor. ¿Se acuerdan, sí o no? Muy bien. De este lado se oye más el sí. Entonces, a pesar y por encima de toda situación difícil, Dios trabaja. Dios trabaja. Haya o no haya pestes, haya sacudimientos, haya recesión, etcétera, etcétera, Dios sigue trabajando. Por eso, mis hermanos, Dios nos habla de muchas maneras. Ponga atención en esto para que podamos entender el contexto del mensaje. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de sueños. ¿Quiénes han tenido sueños del Señor? Ok, Dios nos habla a través de visiones. Levante la mano los que han tenido visiones en el Señor. Muy bien, como 300 de este lado. Dios nos habla a través de una voz interior que nosotros debemos de identificar que es del Espíritu y que no sea de nosotros mismos. Pero Dios nos habla a través de una voz interior. Dios nos habla a través de ángeles. Algunos hermanos, personas, y la Biblia lo narra, han tenido conversación con ángeles. Pues aquí tienen un ángeles. Entonces, imagínate, Dios habla por medio del Espíritu. Cuando Dios tiene revelación de su Espíritu a nuestro espíritu, porque tú y yo somos espíritu. Y lo que necesitamos es la revelación del Espíritu a nuestro espíritu. Y Dios se revela cara a cara, o Dios se revela por circunstancias. O sea, Dios nos habla de muchas maneras. Como mami nos habla de muchas formas. Nos dice, mija, mijo, o si no, saca la chancla, ¿verdad? Pero de que nos habla. Déjenme ver las manos levantadas de cuántos de ustedes han visto la chancla de papá. Dios nos habla de muchas maneras. A veces Dios nos quisiera hablar cariñosamente, nos quisiera hablar amablemente, pero hay momentos en que somos muy testarudos y entonces Dios nos habla de manera más severa, más directa, más confrontativa. ¿Están aquí?
No quiero que se pierdan. Bueno, una de las maneras en que Dios nos habla es a través de números. Otra forma en que Dios nos habla, a través de números. Muchos sabemos que el número 3 simboliza, ¿qué cosa? La Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Número 7, los 7 Espíritus de Dios, etcétera. Y sabemos ese tipo de calificativos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Dios le dijo al pueblo hebreo, denle 7 vueltas a Jericó. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Dijo, denle 7 vueltas. El número 7 significa lo perfecto o lo perfectísimo, lo que está bien hecho, lo que no le falta nada, lo que no le sobra nada, lo que es correctísimo, lo que está en su perfecto lugar. Eso quiere decir el número 7. Por eso, cuando usted le diga a su esposa, te amo, a la séptima potencia, ¿qué le está usted diciendo? Que la ama, ¿de qué manera? De manera correcta, de manera perfecta, de manera que no le falta nada. Mi amor por ti, amado esposo, amada esposa, es del número 7. ¿Cuántas manos dicen que sí? Levanten las manos los que dicen amén. Ok, vamos despacito porque quiero llegar al punto. Pero quiero que usted se ponga las pilas espirituales, porque lo quiero llevar de la mano en esto. Si usted le dice a Dios, Dios, dimensióname a la séptima potencia, ¿qué le está diciendo a Dios? Quítame lo que estorba. Y es ahí donde muchas veces nos falta carácter para que el Señor tenga toda la libertad de quitarnos todo lo que estorbe para que tengamos una relación con Dios del 7. Y podemos decir, bueno, Señor, yo me conformo con el 1, me conformo con el... Siquiera fuera en el 1.5, Señor. No. En el Señor eres 7 o 7. Dígale al que está a un lado, eres 7 o 7. No hay del 4, no hay del 2. No hay del 5, eres 7 o 7, eres sí o sí, porque el amor de Dios es perfecto y Él espera de nosotros un amor también perfecto. Yo no lo puedo dar, tú no lo puedes dar, pero Él sí lo puede dar por nosotros, en nosotros y para Él. Entonces Él nos habla a través de números. ¿Por qué 7 vueltas? ¿Por qué 7 vueltas le tuvieron que dar a Jericó? ¿Por qué 7 vueltas? Te voy a decir una de las razones por las cuales. Porque Dios trata con tu integridad entre muchas cosas durante las 7 vueltas. Normalmente no sabemos esperar, normalmente no nos gusta esperar, normalmente nosotros queremos las cosas rápido, queremos que se den ya. ¿Para cuándo era? Para ayer. Dios, quiero que me respondas esto. ¿Para cuándo? Para ayer, Señor. Pero Dios dice, tienes que darle 7 vueltas a Jericó. ¿Cómo que tengo que darle 7 vueltas a Jericó? Tienes que darle 7 vueltas a Jericó porque hay muros que te impiden entrar en la ciudad donde fluye leche y miel, porque nosotros queremos leche y miel. La leche y la miel significan muchas cosas. No tengo tiempo para explicar lo que significa, pero leche y miel significa gloria de Dios para nosotros, el favor de Dios, la grandeza de Dios, la abundancia de Dios, el brillo de Dios, tantas cosas de Dios. Es lo que significa leche y miel, y nosotros queremos irnos directo a la leche y la miel. Y el Señor dice, espérate tantito. Ya escuchaste que ya te dije que le des 7 vueltas a Jericó. No, bueno, Señor, yo me conformo con una. Entonces nunca entrarás.
para ser abastecido por la leche y la miel, porque te quieres conformar con el uno, con el dos. ¿Por qué te llamó Dios? Dios te llamó para que tú puedas dar las 7 vueltas, porque tienes la capacidad de dar las 7 vueltas. Si no, Dios no te hubiese llamado. Ni un amén. Me imagino cuando todo el grupo, yo no sé, dicen que 3 millones, que 2 millones, que 5, que no sé cuántos millones, no está claro, pero sí habla de mucha gente dándole vuelta a Jericó 7 veces, pero hubo una orden de parte del caudillo de Dios y dijo: no digan ni una palabra. Van a dar las 7 vueltas calladitos, porque calladitos se ven más bonitos. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, Gama? Lo desesperamos y empezamos con la bocota. No, ¿y por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué no ella? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué aquel sí? ¿Y por qué? Y por eso es que el caudillo les dijo: shh. Y déjenme decirles esto. En el tiempo en que se daba una orden, cuando Moisés daba una orden, o cuando Josué daba una orden, cuando uno de los jueces daba una orden, o cuando uno de los profetas de Dios daba una orden, el que desobedecía pagaba con su vida. Y había dicho el caudillo: no salga ni una sola palabra de su boca durante las 7 vueltas. Y para lo que le gusta el chisme estaba duro, ¿no? Estaba difícil. Y iban marchando. Y yo creo que algunos ya en la segunda vuelta ya querían murmurar, pero sabían que les iban a dar, y por eso se callaban. ¿Por qué? Porque el caudillo sabía que si había duda, murmuración, no iban a llegar a la 7ª vuelta. Escúcheme, porque Dios está hablando y está hablando a través de un número. ¿Qué tiene que ver con eso? Mucho tiene que ver con eso. Porque me han hablado y me han dicho: oiga, pero usted no ha hablado del gobierno mundial. Vamos para allá. Pero necesitamos estar preparados para entender lo que es el gobierno mundial y por qué la agenda de Dios en el gobierno mundial. Porque yo, Señor, imagínate a la segunda vuelta. No, hombre, los pensamientos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos vemos ridículos. ¿Cómo que marchando en este lugar? O sea, ¿qué? Por lo menos si fuera el 30 de mayo, ¿cuándo es la marcha aquí? El desfile. ¿Qué día es? El 30 de septiembre. Siquiera fuera el 30 de septiembre, pues y me dieran una trompetita, una bandera o algo. Pero me dicen que marche en... ¿Por qué creen que el caudillo les dijo: guarden silencio? Para que se lograra ¿qué cosa? El propósito por el cual estaban marchando. Tú y yo tenemos que guardar silencio mientras marchamos, porque nuestro objetivo no es marchar. Todo el mundo puede marchar.
¿Dónde marchas? No, marcho aquí, en tal lugar, en tal congregación, en tal iglesia. Todo el mundo puede marchar, pero el propósito, el objetivo no era marchar. El objetivo era alcanzar el propósito divino para que Dios alcanzara a través del pueblo cumplir su promesa de llevarlos al lugar donde fluía leche y miel. Y ese es el propósito. Dáselo fuerte al Señor. Pero no es el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el casi. O el ya merito. No, no es el ya merito, no es el casi, no es el 7 de manera correcta, perfecta, amplia y bien puesta. Eso quiere decir que nosotros debemos de tener un cristianismo correcto, perfecto, en el proceso de ir a la meta que Dios nos ha puesto. Que no haya murmuración, que no haya crítica, que no haya lamento, que no haya desdicho, que no haya deterioro en el número, que no haya en el proceso que Dios te tiene, que no haya desánimo. Porque ¿sabes qué es lo que Dios está tratando en este proceso de número 7? Entre muchas cosas, Dios está tratando tu integridad. ¿Por qué Dios dice, te voy a bendecir, pero espera tantito? No, ya bendíceme, Señor. Espera tantito. ¿Y por qué Dios dice, espera tantito? Porque Dios quiere tratar con tu integridad. Y la integridad es probada a través del proceso. Porque la integridad forma parte de la resistencia, o más bien dicho, la integridad es elemento indiscutible, indispensable de la formación, del proceso y del logro y de las victorias. La integridad. Mientras no seamos íntegros, se nos va a romper el día, la semana, el mes, el año, y vamos a perder tiempo de proceso. Pero en el tiempo que Dios te dice espera, una de las primeras cosas que Dios quiere probar es tu integridad. Elías oró 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque Dios estaba hablando a través de ese número. Y yo recuerdo que cuando entramos al año 2020, hace ya 5 años de esto, publiqué que el número 20 proféticamente quiere decir redención. El número 20 proféticamente quiere decir redención. O sea, mis hermanos, que tenemos toda una década de redención, toda una década de bendiciones, toda una década de abundancia, toda una década de recuperación, toda una década de reformación, de recuperación, toda una década de sanidades, de libertades, de liberaciones, de milagros, de prodigios, de cantidades enormes, toda una década de recuperación, de redención. ¡Wow! Miren, ¿qué significa redimir? Redimir significa comprar o adquirir de regreso algo que se había robado o se había perdido. Eso significa redimir. ¿Por qué somos redimidos nosotros? Porque estábamos perdidos. Dice Pablo, ¿dónde andábamos perdidos? ¿En nuestros qué? Andábamos perdidos. Y la sangre de Cristo Jesús nos
redimió, o sea, nos compró, nos adquirió de regreso algo que se había robado, porque el enemigo había robado tu alma, el enemigo te había robado a ti y había necesidad de un pago de redención para que entonces tú y yo hubiésemos tenido la bendición de la redención. Entonces les dije en ese tiempo a aquellas personas, y lo puede ver en la televisión y en los lugares que se ha ido por medio del internet, que el 2020 sería el año y la década donde el Señor restituiría lo que se comió la langosta, el saltón y el revoltón. Lo que te robó el vecino, lo que te robó el jefe, la empresa, lo que te robaron los años, el gobierno, la crisis, la depresión, lo que te robó la angustia, lo que te robaron ministerialmente hablando, lo que te robaron espiritualmente hablando, lo que te robaron familiarmente hablando. Por eso yo les dije en el momento de oración, los que estuvieron en la oración, les hablé y les dije que si nosotros entendemos cómo funcionan las cosas, seríamos más poderosos que millones y millones de personas en la tierra, porque seríamos preventivos, sabríamos por dónde caminar, por dónde no ir, sabríamos qué sí hacer y qué no hacer, qué evitar, qué resistir y de dónde huir, porque sabemos cómo funcionan las cosas y eso nos hace personas extraordinarias o extraordinarios. Entonces, ahora, si no estás preparado, te dejarás robar por este circo mediático o por los sacudimientos mundiales y te dejarás robar por esta conspiración que nosotros estamos viendo a través del mundo y dejarás de tener regreso a la palabra de la primer sesión. Dejarás de tener expectativa. Qué importante es que en estos tiempos tengamos expectativa de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos de ustedes en estos últimos 10 años o en estos 5 años han perdido algo valioso? Muy bien, algunos perdieron hasta la risa, porque antes se reían y ahora solo hablan de diferentes maneras. Pues diga conmigo, todo lo que he perdido durante estos últimos años, Dios me lo va a restituir. Todo lo que he perdido durante estos últimos años, Dios me lo va a restituir. Dígalo. Buenas noticias, cada que Dios redime o restituye, lo hace al doble o al triple. Y yo estaría brincando de gozo. Cada que Dios redime algo, lo hace al doble o al triple. Adán y Eva tenían una posición en el Edén que era privilegiada, pero cuando fuimos rescatados por Cristo Jesús, tuvimos una redención que nos llevó a lugares celestiales, a estar sentados juntamente con Cristo Jesús y ser heredero y coheredero con Él. Y esa redención va más allá que lo que tenía Adán y Eva en el huerto. Y esa es la redención que nosotros debemos de vivir y experimentar y pelear por todo eso. Si el 2020, el 21, el 22, el 23, el 24 o este mismo 25 fue el año en que perdiste todo, si perdiste tu casa, tu negocio, tu familia, tus finanzas, tu confianza, la esperanza, Dios te lo va a regresar al doble mínimo, al doble. Dios va a restituirte doble fe,
Porque una de las cosas que se pierden rápido es la fe. Dios te va a dar el doble de fe para que sigas confiando, para que sigas adelante, para que veas que a pesar de las cosas difíciles tú sigas declarando en fe las cosas que Dios te ha prometido. Se salvaban y ahora ya no. Ahora te va a dar el doble. Si tú ganabas 5 almas por semana, ahora vas a ganar 10 o 15 o 20 o 100, como sea, porque Dios te va a dar el doble de la unción que se necesita para predicar el evangelio. Pero necesitamos estar expectantes de lo que Dios va a hacer en tu vida. No más quejas, no más dolor. Ay, la vuelta 2 y la voy en la 3. ¿Tú en qué vuelta vas a hacer? No, yo iba en la 4, pero me regresaron a la... O sea, parece serpientes y escaleras. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Siempre en ascenso. Siempre en ascenso. Doble sabiduría. Si tú no entendías, ahora Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas para entender el propósito de la vida, de la familia, del negocio, de la iglesia, de la sociedad, de lo que está haciendo Dios en el gobierno. Dios te va a dar sabiduría. Doble. El que no la tenga, dice la Escritura, pídala, que Dios puede dar con abundancia y sin reproche. Ay, Señor, me canso. Dios te va a dar doble justicia, porque muchos han sido injustos contigo. Han sido muy injustos. El enemigo ha enviado emisarios de injusticia para poder hacerte la vida de cuadritos, para que tú seas víctima de muchas circunstancias. Pero Dios te va a dar el doble de justicia. Dios te va a dar el doble de justicia. Dios te va a dar el doble de revelación. Dios te va a revelar cosas que están en lo oculto. Decíamos en el tiempo de oración, las cosas ocultas, las cosas que están en exclusividad, Dios te las va a revelar, porque Él es el que revela lo que está en lo profundo, dice, y en lo oscuro, en lo que nadie ha entendido todavía. Dios te lo va a revelar. Varones, Dios nos va a revelar para entender el corazón de las mujeres. Ni un amén. Porque cuando la mujer dice que sí, está diciendo que no. Y cuando dice que no, está diciendo que sí. Y cuando está diciendo vete de aquí. O sea, es un lenguaje que alguien me explique. Bueno, hasta eso podemos pedirle a Dios, que Dios nos dé la revelación de todas las cosas, y Dios te va a dar el doble. Varones, ¿dónde están? ¿Quién tiene más poder, los hombres o las mujeres? A ver, vamos a ver. Varones, 1, 2, 3. Mujeres, 1, 2, 3. Mejor le sigo. Dios te va a dar el doble de poder. Miren, déjenme decir una cosa. Una vez fui a orar por una dama que estaba ya desahuciada. Yo llegué a ese lugar y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago aquí? Dijo, pues eres mi enviado. Ajá, pero esta mujer ya se va a morir. ¿Qué hago aquí? Dijo, pues háblale. Pero no me oye, pero su espíritu sí. Yo ya tenía muchos años de experiencia pastoral y de todo eso, pero llega momentos, mis hermanos, en que no sabes qué hacer, que necesitas la dirección del Señor en todo tiempo y en todo momento. Y Él me dijo, pon tus manos en la palma de sus pies y transmítele la vida.
Y entonces yo tomé la palma de sus pies y empecé a orar y empecé a transmitir en el poder del Espíritu Santo la vida de Dios. Y empecé a orar y empecé a orar. La persona estaba en coma de muchos meses, no se movía, estaba intacto. Y yo oraba y yo seguía orando, y una vez y dos veces y tres veces, hasta que el Señor me dijo 7 veces. Y 7 veces es que no tiene cuenta, sino que es perfecto. Y estaba orando hasta que se movió el pie. Cuando yo vi y entendí que se movió el pie, dije yo, ya, se ha hecho, se ha realizado, el poder de Dios fue transmitido. Y Dios dice que Dios te va a regresar el doble del poder que has perdido. Dele el aplauso al Señor. Ese mismo día esa mujer despertó. Ponle musiquita, hermano, porque me emociono. Ese mismo día la mujer despertó. Y en 2 días estaba en piso del hospital. Y a la semana estaba en su casa. Dele el aplauso al Señor, porque Él es el que hace las maravillas. Él es el que hace las maravillas. Y Dios dice que te va a dar el doble de poder, ese poder que has perdido. Y no me canso de decir lo que pasó con Gabriel. Gabriel estaba en esa situación. Aquí está presente, ahí está atrás. Desahuciado. Le llamaron a su esposa y le dijeron, despídanse de él, porque él ya se va. Y su esposa me llamó, me dijo, esto es lo que está pasando. Y mi esposa y yo concluimos en que yo debería de grabar una oración y mandársela. Su esposa decía, pero es que él no escucha, usted póngasela. Póngale la oración. Él estaba en coma, él estaba inducido a coma. Y le pusieron la grabación. Estaba escuchando la grabación. Y al otro día se despertó Gabriel. Y luego pidió una coca. Quiero una coca. Espérese, si usted estaba que se iba a morir, se iba a ir, ya que está pidiendo coca. Y Dios le dio una salud total. Y en esa salud se va desarrollando. Y en breve tiempo veremos a Gabriel caminando y corriendo por todos estos lugares. Y va a dejar esa silla. Amén. Dios te va a regresar el doble de poder. Si tú no tienes expectativa del poder de Dios, hermano, ¿tú qué estás haciendo? No, es que Dios no me responde. Arambas, aráchole, es que... Y empezamos a lamentarnos y empezamos, no, en aquel tiempo, y en aquel, no, es que yo, y ahora no sé qué está pasando. No, o sea, no, Dios te va a dar el doble o el triple del poder que Él te había mostrado. Porque es la década de la restauración. Miren, déjenme decirles una cosa más cercana, más aquí, más a estos días. Hace 15 días oré por este varón que le iban a hacer un cateterismo en la Ciudad de México y él iba por problemas cardíacos. Y oré por él.
Y puse mi mano sobre su corazón. Yo no sabía absolutamente nada de usted, hermano. Yo no sabía su condición ni nada, pero el Señor me llevó a poner la mano en su corazón. Hace 8 días, perdón, fue hace 8 días, sí, cierto. Puse la mano sobre su corazón y dije yo, Señor, en el nombre de Jesús, y le di una palabra. Y fue a su operación, lo internaron y todo, y le metieron la sonda, y cuando llegaron al corazón no encontraron nada, y le dijeron, ¿sabe qué, Señor? Yo no sé qué está haciendo aquí, Padre. ¡Ea, ea! Dijo, váyase para su casa, ¿qué está haciendo aquí? Y aquí está el hermano, ahí está, mírenlo. Es más, todavía trae hinchado ahí, ¿no? En su mano, de donde le metieron la sonda. Ahí está. Es un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Por qué tenemos que perder el poder? No tenemos por qué perder el poder que Dios te lo va a dar al doble, al triple. Por favor. La ciudad, imagínate cuántos enfermos hay en la ciudad, en los hospitales, en las calles, cuánta gente indigente hay en las calles. Bájate de tu carro y ora por ellos y pon en práctica el poder de Dios. Pero nos da pena. Es que apenas voy en el número 2, hermano. Déjeme decirle al pastor que venga, que me ayude. Mis polainas. ¿Saben qué son polainas? Son de esas que se ponen aquí de peso para correr, ¿no? Para que haya más peso. Sí, se oye bien feo, pero no, son unos aparatitos para correr, para que dé más peso. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿No acaso es hijo de Dios? ¿No acaso el Espíritu de Dios está en usted? ¿No acaso tiene el conocimiento de la unción de Dios? ¿No acaso tiene el conocimiento de ir y predicar el Evangelio a todo? ¿Y sabe qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, es la gloria de Dios sobre la gente. ¿Quién va a ser el portador de la gloria de Dios hacia la gente? Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Dígale al que está a un lado, tú y yo somos la respuesta a la gente de esta tierra, tú y yo. Pero necesitamos recuperar el poder. El poder. Que no te dé pena. Una vez me invitaron a orar por un enfermo y fui al hospital a orar por el enfermo. Ya ve que los hospitales están de a 3, ¿no? 3 así, 3 acá, y luego hay otro. Empecé a orar por el enfermo. Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Hablé del Evangelio. Pero el enfermo que estaba consciente, fíjense, aunque el enfermo estaba consciente, sentí que no me hizo caso. Así como, sí, está bien, está bien. Salí un poco decepcionado, un poco triste. Iba yo en el pasillo cuando oigo una vocecita que me dice, pastor. Y yo regresé a donde estaba el Señor. No, el Señor estaba, dígame, acá en el otro cuarto. Estaba un enfermo con sus manos levantadas y dijo, escuché la oración que usted hizo por aquella persona. Dijo, yo también quiero. Yo también quiero. ¿Te puedes imaginar cuántos quieren? Pero no hay quien vaya. La mies es mucha. Y los obreros son pocos. Andan perdiendo el tiempo con alegatas y cosas. Ay, es que me dijo, es que fui, es que me hizo y es que... Ya iba a decir otra vez mis polainas, pero...
La mies es mucha. Y los obreros re poquitos. Dice poco, pero ya le digo yo re poquitos. ¿Por qué? Porque la mayoría va en la vuelta 1 y llega a la vuelta 2. Y empieza a ver, ¡y qué murallotas! Tan grandotas tiene Jericó tú. Y luego voltea a ver a los demás y los demás van medios agachaditos, pero como que voltean para decirle, sí, no sé qué estamos haciendo, metidos en esta cosa, en esta onda, ¿verdad? Está bien loco el Josué. Pero no lo podían decir. ¿Por qué no lo podían decir? Que les daban cuello. Y algunos desde cuándo ya les dieron cuello. Oye, ¿en qué vuelta vas? Pues ahí la llevo, yo creo que voy como en el 4. ¿Sabes en qué vuelta estás? Si no hay poder, si no hay unción, si no hay paz, si no hay justicia, si no hay gracia, si no hay amor, no sé si has empezado entonces en las 7 vueltas que Dios te llama a dar. Los mariachis callaron. ¿En qué vuelta vamos? No, pastor, voy en la vuelta más difícil de todas. Si usted supiera, no, yo no sé. Dios sí sabe. Oh. El Señor te va a dar el doble de la economía que has perdido. Así nos gusta. Escuché un amén grande. Hay un amén por ahí. Ni uno. ¿Hay un amén? Ahí está. Que la bendición caiga por aquel lado. Miren, una de las cosas donde pega el diablo a los cristianos, te voy a decir a los cristianos, es en la economía. ¿Cuántos quieren ser ricos? Amén, amén. Sí, yo quiero. ¿Por qué niegan algo que arde en sus corazones? Porque todos quieren ser ricos, ¿sí o no? Pues ¿por qué no decimos amén? ¿Cuántos quieren ser ricos? Dios te va a dar el doble de lo que has perdido. Con sensación del triple. ¿Has visto que cuando pides el tiempo, no? Señor, ¿qué temperatura hay en Cancún? 38 grados con sensación de 45. Así dice la cosa esa. Bueno, yo siento que el Señor te va a dar el doble con sensación del triple. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. No importa si tu jefe te corrió, si te dijeron que esto y si dijeron que aquello, que eres aleluya y que no, aquí no encajas. Y no importa, porque tú y yo no dependemos ni de la gente, ni del mundo, ni del sistema. Tú y yo dependemos de aquel que dice que esta es una década de restauración y ya se nos fueron 5 años. Porque muchos profetas en el mundo coincidieron con la palabra que este servidor dio al inicio de la década, de que era una década de redención, que Dios te iba a restituir. Pero para restituirte necesitas sacarte de donde estás. Hello. Sacarte de donde estás.
Porque a veces estamos en prisiones, mis hermanos, prisiones impresionantes, prisiones denominacionales, prisiones tradicionales, prisiones culturales, prisiones sociales, prisiones familiares, prisiones mentales, prisiones de todo tipo, y estamos hechos a esa prisión. Y mucha gente, la prisión es su hábitat, la prisión es donde vive, y la prisión es donde se desarrolla, es donde come, donde duerme, donde amanece y donde anochece. Necesitas tener un corazón de libertad que anhele, que ansíe la libertad en Cristo Jesús. Hace un tiempo fui de vacaciones a Tlacholaya. Y había una persona ahí adentro que le llamaban no me acuerdo cómo, ya se me olvidó cómo le llamaban, pero el oso, creo. Estaba así todo bien peludo, tenía pelos hasta en la frente. Llegó el día en que él le dieron su, ¿cómo se llama? Su boleta de libertad, porque había cumplido su sentencia. Escuche lo que le voy a decir, escúcheme por favor lo que voy a decirle. El lobito, le decía. Lobo lobito. Le dieron su boleta de libertad después de no sé cuánto tiempo de estar en prisión. Y cuando él iba ya por la salida con su boleta de libertad entre los escritorios ya para firmar ahí su libertad, la secretaria que estaba ahí atendiéndole se descuidó tantito y agarró su celular y se lo echó a la bolsa. Y lo regresaron. Otros 10 años. ¿Saben cómo regresó? Ya vine, raza, ya regresé, ya estoy aquí otra vez, esta es mi casa. Él decía, esta es mi... What? Si tú no quieres salir de la prisión que puedas tener, porque alguien te hizo daño, porque alguien dijo algo de ti, porque alguien te abandonó, porque alguien habló mal de ti, porque alguien hizo, porque alguien, y eso te llenó de una prisión, eso te llevó a una prisión y te llevó a tú estar envuelto en eso, en esos barrotes, hiciste vida. Si tú no quieres salir, vas a estar igual que el lobito. Porque tú y yo necesitamos tener hambre de salir de la mediocridad, de salir de los niveles que el mundo establece. A nosotros no nos establece el mundo los niveles de vida, sino la libertad en Cristo Jesús. Para no depender de los sistemas del mundo, sino para poder sentir que la bendición de Dios ahora viene al doble, ahora viene al triple. Ahora estoy expectante, Señor, de todo lo que tú vas a hacer en mi vida. No me importa qué sienta o qué piense, Señor. Yo quiero poner mis ojos en ti, porque tú eres mi proveedor. Miren, para terminar, Hechos 3:5. Hechos 3:5. Va a decir,
Wow, hasta que saca una cita bíblica, pastor. Dice, un limosnero, un paralítico, estaba prisionero, ¿sí o no? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese, ¿qué cosa? Una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Porque yo creo que él pedía limosna y tenía la mirada en el suelo, o tenía la mirada en sus llagas, o tenía la mirada en su imposibilidad, y solamente estaba esperando que alguien le diera una limosna, porque su mirada estaba perdida. Y Pedro y Juan, guiados por el Espíritu, que creo yo, le dijeron: míranos, obsérvanos, está atento. Entonces él les estuvo, ¿qué? Atento, esperando recibir de ellos, ¿qué cosa? Algo. Él era un limosnero, él era un paralítico que no tenía ninguna expectativa. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos para que estés expectante de lo que Dios va a hacer. Míranos. Yo no sé si le dijeron una vez o le tuvieron que decir 3 o 4 o 5 veces, porque llevaba años ahí, en esa misma condición. Y a veces nosotros estamos años y años en una condición. Pasan los años, pasan los días, como la canción. Y estamos en lo mismo y siempre en lo mismo y no pasamos de nivel. Y decimos: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo en mi vida? Y no pasa nada, porque estamos sin expectativa, sin esperar de Dios, sin poder, estamos sin revelación, estamos sin unción, estamos perdidos en el reclamo, en la amargura, en otras cosas. Y él le dijeron: míranos. Le estaban diciendo: ponte expectante de lo que vas a recibir. Tienes que entrar en una expectativa grande para esta semana, para este mes, para este año, para esta década. No puedes vivir en desilusión todo el tiempo, porque entonces el tiempo de dolores no lo vas a poder superar. Ese tiempo, que es el que estamos viviendo ahora, que es el tiempo de dolores, no lo vas a poder superar si sigues en la misma prisión de hace tantos años. Fija tus ojos en Dios como para recibir algo de su mano, de esa mano divina. Las instrucciones fueron: míranos, míranos. Deja de pensar en lo que tú necesitas y míranos. Porque él lo que esperaba era una limosna. Porque todos los que habían ido ahí lo veían solamente con lástima. Uy, pobre hermano, ya se fue con los judaizantes. Qué lástima. Ve por él. Uy, pobre hermana, ya está en una condición. Ve por ella, que esté expectante. Recuerden que el que estaba pidiendo era un limosnero, paralítico, pero los discípulos le dijeron: tenemos algo más grande que lo que tú estás esperando. Porque muchas veces le decimos: Señor, por lo menos restáurame a como yo estaba, Señor, a lo que tenía.
Esa es una limosna. Y el Señor dice, si tú estás expectante en mí, yo te voy a dar el doble, el triple de lo que tú tenías. Triple de unción, triple de sabiduría, triple de poder, triple económicamente hablando, triple. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. El verso 6 dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y después saltaba de gozo. Si no esperas nada este 2025 y de esta década, entonces estás noqueado, estás en la lona, estás sin futuro. Termino diciéndote esto. Este hombre estaba acostumbrado a recibir limosnas porque estaba impedido de lo que podía darle mucha producción, su cuerpo y sus piernas. Tenía impedimento en su cuerpo y tenía impedimento en sus piernas, que era lo que le daba producción o lo que le daba actividad, y él estaba impedido. Pero yo veo que muchos tienen piernas y muchos no están paralíticos, pero están impedidos de la mente, están impedidos del alma y están impedidos del sistema. Inmunológico espiritual. Después de tener impedimentos en la mente, en el corazón, en el alma, viene algo que se llama desilusión. Mucha gente está desilusionada. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que me decepcionó la hermana fulana de tal. No, es que oí cosas, vi cosas y yo pensé que y creí que. La gente está desilusionada. ¿Por qué no vuelves a intentar tu negocio? No, es que, ¿por qué no vuelves a hacer esto? No, la mayoría de la gente está desilusionada. Y una persona desilusionada no tiene expectativa. Espera una limosna. Te voy a decir esto. Dios no da limosnas. Si lo podemos decir de esta forma, Dios no es limosnero. ¿Por qué? Porque Dios no da limosnas. Dios da de su poder, Dios da de su gloria, Dios da de su espíritu, Dios da de su sabiduría, Dios da de su gracia, Dios da de su abundancia, Dios da de sus revelaciones, Dios da infinitamente, Dios da cosas grandes, maravillosas, espectaculares. Dios es un Dios espectacular. En mi libro del ¿Por qué soy pobre si mi padre es rico?, ahí yo declaro todas estas cosas. Y digo que el Dios que tenemos no es un Dios pichicato, no es un Dios de limosnas, es un Dios de grandeza. Es un Dios psicodélico. Es un Dios de locuras. Porque da bendiciones que no logramos entender. Si tú estás expectante, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de que te traicionaron, de que te difamaron, a pesar de que te desilusionaron, a pesar de todas las cosas, si tú estás expectante,
importante en lo que Dios va a hacer en ti, Dios te va a levantar con el doble o el triple de lo que te robaron o de lo que habías perdido. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ponte de pie, levanta tus manos a Dios y dile: Señor, heme aquí, Padre Celestial. Estoy aquí, Señor, con una expectativa. Estoy en tu presencia, Señor. Estoy en tu presencia, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Cierra tus ojos y levanta tus manos.